Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Una vez más vamos a comenzar nuestro programa con temas que tienen que ver con el derecho penal. En realidad son varios temas, pero hay uno que está vinculado a una noticia que acabamos de recibir, que viene de un estudio de abogados, el estudio de abogados Ugaz Segarra, dando cuenta que el doctor Fernando Ugaz Segarra, así como 3 colegas de él, Jonathan Correa, Diego Rojas y María Cristina Aranda, todos del mismo estudio Ugaz Segarra, han decidido renunciar, como se lee en el comunicado, al patrocinio del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el proceso penal que se le sigue, por lo que no deberá notificar documento alguno al domicilio procesal consignado. ¿Qué significa esto? Porque se acaba de informar que el juicio oral a Martín Vizcarra, expresidente de la República, debe comenzar el 28 de octubre. Se ha fijado la fecha. Y ahora tenemos esta noticia de que abogado Ugaz y otros colegas de él, de su mismo estudio, que venía asesorando al presidente desde hace un cierto tiempo, renuncia por razones de índole contractual. ¿Cómo interpreta usted esto? Normalmente por razones de índole contractual es porque no se ha cumplido con lo pactado, ¿no? Que va vinculado probablemente al tema de los honorarios. Hay que tomar en cuenta que cuando un caso inicia en juicio oral, demanda muchísimo tiempo. Para empezar, las audiencias de juicio tienen que ser como mínimo una cada 8 días, si no el juicio se rompe. O 2 por semana, ¿no? Como en el caso de Keiko sí, porque es un juicio tan grande, sí, con tantas personas que... En el de Keiko y en el de Ollantumala. Claro, 2 entonces, por semana. Pero como mínimo no puede haber menos, o sea, en 8 días tiene que haber mínimo una audiencia. Una audiencia por semana que dura ¿cuánto en promedio? Depende de lo que la sala disponga. Desde normalmente, sí, o de las 8, toda una mañana o toda una tarde. Ya, normalmente es así, ¿no? Más que, además de la presencia en la audiencia. Claro, y más la preparación que requiere cada audiencia. En cada audiencia se pueden, por ejemplo, el alegato de apertura, cada uno tiene que preparar su alegato de apertura. Los testigos, hay que estudiar todo lo vinculado a los testigos. O sea, demanda bastante tiempo, ¿no? Y probablemente si la razón es de índole contractual... ¿Usted interpreta índole contractual a no se ha remunerado a tiempo? O no se ha llegado a un acuerdo sobre cuánto a cuánto se va a hablar sobre los honorarios. Pero es un poco tarde como para no ponerse de acuerdo sobre eso, ¿no? ¿Por cuánto tiempo lleva el señor Fernando Ugaz como abogado defensor de Martín Vizcarra? Muchísimo tiempo, y además en varias causas, pero también puede haber ocurrido que ellos habían acordado algo y tal vez el señor Vizcarra no ha cumplido con los honorarios. Ahora, el señor Vizcarra recibe dinero del Estado para pagar su defensa. Sí, pero el dinero del Estado tiene un tope. O sea, no es uno que no te lo dan para todos los casos, y él tiene varias causas. Depende de que haya... ¿no? Claro. Lomas y el hospital. Pero también es citado como testigo, también es citado a declarar en algunas otras causas para dar su opinión. Entonces todo eso también va sumando a la defensa, ¿no? Bueno, veremos qué cosas más podemos saber sobre ese asunto. Hablemos sobre otro tema que ha dado lugar a muchos análisis, el caso de Barata, porque en este caso es la Fiscalía que ha decidido romper el acuerdo de colaboración que se había firmado con él hace un cierto tiempo, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esto y qué consecuencias va a tener sobre los casos en los que él es testigo o tiene algo que decir, que son naturalmente el caso de Ollantumala y sobre todo el de Keiko Fujimori? A ver, primero hay que aclarar algo para que también todos comprendan, ¿no? Cuando un colaborador, un aspirante a colaborador al principio, solicita un beneficio, tiene que dar ciertos elementos de prueba. Si luego se le declara colaborador, es porque se corroboraron los elementos de prueba. ¿Qué pasa? Lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Cuando luego ese colaborador ya incumple con ciertos compromisos. ¿Eso significa que la Fiscalía ya no puede usar nada de la información que corroboró? No, falso, error. Porque por ahí he escuchado que algunos dicen eso. Sí. No. La Fiscalía puede usar todo. Algunos dicen eso, sí. Sí, no, eso es falso. La Fiscalía puede usar todo, porque aquí quien incumplió es él. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que ya no se le van a dar los beneficios que se habían acordado en ese acuerdo. Que además, ojo, se mantiene, o sea, lo que se rompe no es el acuerdo, lo que se rompe son los beneficios a favor del señor Barata. Por tanto, en los casos en los que a él se le había exonerado responsabilidad... Pero si se rompen esos beneficios es porque el acuerdo pierde vigencia. Respecto de él. Pero el acuerdo, ojo, también aplicaba otras cosas. Comprometía a la empresa Odebrecht también. De acuerdo, pero todo el acuerdo con él... Los beneficios para él. Y los beneficios para él y los compromisos de él. Eso queda... Claro, porque es que no está cumpliendo los compromisos. Ahora, exactamente qué de lo que él ha declarado y que ha firmado, eventualmente ante instituciones brasileñas y también ante peruanas, resta vigente, permanece vigente. Bueno, en verdad todo.
Es que es casi todo, porque lo que él ha dicho, ha declarado, se ha corroborado de alguna manera. Lo que pasa es que hay algunos vacíos, por ejemplo, que son justamente el punto saltante en los casos. Él acepta que entregó dinero, ¿no es cierto? Él acepta que entregó dinero a las campañas, me parece. Tanto la de Humala como la de Keiko Fujimori. Así es, pero él nunca ha dicho que el dinero que entregó venía de fuente ilícita. Eso no lo ha dicho y no lo ha aceptado, porque él, claro, no quiere que lo procesen por lavado de activos tampoco en su país. Entonces él ha dicho, sí, yo entregué. Pero ¿cuál es su situación en su país? Porque también han habido ahí grandes evoluciones, ¿no? En su beneficio, grosso modo. Sí, claro, él está siendo procesado, tiene que afrontar igual diversas causas, ha tenido ahí sus reveses. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que en Brasil le han dicho, hemos detectado un problema procedimental y por tanto no puedes declarar sobre el tema de los servidores. My Waifu's Day y todo eso. Lo que faltaba saber, los codinomes famosos, ¿no? Así es. Pero decenas de personas que seguramente deben presentarse como santos y como luchadores contra la corrupción, cuyos nombres figuran ahí, que han hecho lo posible para que no se revele. ¿Cómo se ha llegado a eso en Brasil? Bueno, eso por un pedido que se hizo porque se establecía que había habido al momento en la cadena de custodia, o sea, cada prueba cuando se recopila tiene que guardarse. No puede estar expuesta a diferentes personas porque se puede alterar, sobre todo, por supuesto, si es un software, ¿no? Entonces, lo que se ha dicho es, oye, no hubo un adecuado cuidado de esa cadena de custodia. Y como se podría haber generado algún tipo de manipulación de la prueba, entonces no se puede valorar. Y por tanto, señor, usted ya no puede hablar sobre esto. Ahora, ojo, muy importante tomar esto en cuenta. Eso es en su país. Ese pronunciamiento de la justicia de Brasil solo le alcanza en Brasil, pero no tiene nada que ver con la justicia peruana. Él con la justicia peruana se había comprometido a hacer ciertas cosas, los compromisos, venir a declarar. Y lo que él ha dicho en Humala, en el caso Humala, es, no, yo no voy porque no puedo declarar, porque en Brasil me han dicho que no declare. Perdón, pero ese es tu tema. No, pero estoy entre la espada y la pared. Pero lo siento, tú tienes un compromiso en el Perú y debiste haber venido. Y no lo hizo. Tanto así que ya en la última oportunidad, la jueza que veía el caso dijo, prescindimos su declaración, porque si no vamos a estar citándolo y él no va a venir y no avanzamos. Y ojo, ese es un dato importante también, porque la jueza que ve el juicio oral de Humala integra el colegiado que ve el caso de Keiko. Sí, sí, sí. ¿No? Y además es una jueza muy correcta, hay que decir las cosas también como son. Y es lo que escucho decir, yo no la conozco. Ahora, la defensa de Barata la ejerce en el Perú el doctor César Nagasaki, que ha tomado posición ya, sosteniendo que va a defender que lo que su patrocinado ha hecho es legítimo en las circunstancias dadas. Bueno, esa es la postura que él plantea a través de su defensa, ¿no? Que lo que se resolvió en Brasil de alguna manera lo imposibilita a él cumplir sus compromisos en el Perú, pero eso es, cada estado mantiene su independencia. Yo, el Perú, no tengo por qué someterme a lo que tú hayas acordado, lo que te digan a ti en tu país. Con mi justicia tú quedaste en algo y no cumpliste. Consecuencias, se te revoca ¿El señor Barata debía venir presencialmente o hubiera podido colaborar vía digital? Hubiera podido colaborar vía digital y no lo hizo. ¿Usted piensa que su negativa a declarar en los juicios, sobre todo aquel en el que se le ha convocado ya, que es el de Humala, va a ser negativo para el establecimiento de la verdad? ¿Va a tener consecuencias graves? Yo creo que sí va a generar un impacto significativo en la tesis del fiscal, porque en realidad el caso de lavado de activos del fiscal no es un caso que yo vea sólido, ¿no? Independientemente de quién sea la persona procesada, ¿no? Técnicamente, el delito de lavado de activos requiere que yo lave algo, lave un activo, lave un dinero que es negro. ¿Y por qué se le dice dinero negro? Porque se generó producto de un delito. Por ejemplo, realicé un acto de trata de personas o de narcotráfico y tengo plata, pero no sé qué hacer con la plata. Entonces, ya sé, voy a crear un chifa para simular que vienen comensales y consumen y me generan ganancias y así con ese dinero me voy a comprar un carro. Eso es lavar dinero. Pero para eso necesitas... Chifa, dice usted en general. Por supuesto, no por tiene supuesto. que ser comida asiática necesariamente. No. Yo digo chifa porque me encantan. Sí, podría ser peluquería, podría ser hotel, que son los negocios que se suelen utilizar, dicho sea de paso. Grifos. Claro, exacto, ¿no? Entonces, claro, hago eso y de esa manera limpio el dinero. Pero para eso necesito probar, o sea, la fiscalía tiene que probar que la fuente, que el origen de ese dinero fue negro. Y Odebrecht lo que ha dicho es, yo tenía una caja 2 y sí, yo pagaba coimas, pero eso no significa que la plata de la caja 2
fuera obtenida producto de ¿Y delitos. cómo se nutría esa caja 2? Lo que ellos dicen es, bueno, por ejemplo, de las ganancias que yo obtenía de mis contratos, por ejemplo, de las contrataciones que yo iba dando, de las utilidades. ¿Es sólido ese argumento, que esa caja 2 era limpia como el agua bautismal? Lo que pasa es que recuerda que es discutible, pero en la medida en que está la presunción de inocencia, si yo no puedo probarlo como fiscal, tengo un problema. Y eso beneficia, obviamente, al investigado. Pero respecto de esa caja número 2, ¿dónde estaba basada esa caja 2? Creo que fuera de Brasil, ¿no? Eso no lo recuerdo, me parece que en diferentes lugares, ¿no? Y de ahí se transfería. En ninguno de los juicios que se ha hecho a Odebrecht en otros países, incluido Estados Unidos, ha sido revelada el carácter y el origen de ese dinero de esa caja 2? No, es más, en Brasil ellos lo que han dicho es que ese dinero no era negro. Jamás han dicho que ese dinero fuera negro. Al contrario, ellos hacen, o sea, es como un ejemplo para que la gente lo entienda mejor. Es como si yo me gustara salir mucho de fiestas y sé que cuando voy de fiestas violo las leyes. Me paso las luces rojas, alguna travesura hago, o delito. Esa era más. En fin, hay otras que se pueden Hay otras, imaginar, por supuesto, cuando uno ¿no? sale Hay otras, de por fiesta, supuesto. sí. Pero imaginemos que guardo parte de mi sueldo, que me gano válidamente todos los días cuando trabajo, para pagar a todas las personas que me quieran hacer problemas, al policía, soy un corrupto, imaginemos. ¿No? Entonces, ¿eso significa que la plata con la que yo le pagué al policía es plata negra? No, porque es plata de mi trabajo, plata producto de mi esfuerzo. Que le dé un mal uso, eso es otra cosa. ¿Está usted segura que el juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos no puso el dedo sobre el origen de esos fondos? Porque los americanos tienen sus leyes, son los que han iniciado toda la teoría del lavado de activos, una rico famosa, ¿no? No, por eso es que en Estados Unidos ellos realmente se someten a un acuerdo y cuentan información, dan información. Pero en este caso, esa información no ha revelado el origen de los fondos de la caja 2. Sí, claro. Ellos dicen, sí, el origen es mis negocios lícitos, mis obras, las utilidades de mis empresas, el dinero que recibía producto de las contrataciones, del trabajo que esa caja 2 movía dinero que pagaba impuestos, que estaba bancarizado y demás. Claro, por supuesto. Es como, por eso decimos, es como si parte de mi sueldo o de las utilidades. El ejemplo es muy parecido, y ahí viene, yo creo, el error que comete el señor José Domingo Pérez, el fiscal, al incluir también a una serie de empresarios que están en una situación muy parecida, que ellos donan dinero, pero dinero que no es negro, una vez más. Dinero que viene de sus ingresos, nuevamente, sus ganancias, utilidades, ahorros, solamente que ellos no querían que se identificara quién era la persona que aportaba. Eso hoy en día es un delito, aporte ilegal a campañas, pero en el momento no lo era. Entonces, por eso en el momento uno podía donar millones de dólares en cash sin que eso significara un delito. No, sí, solamente que había un problema de bancarización, ¿no? Porque me parece que en esa época ya estaba vigente el tema de la bancarización. Pero eso era una infracción administrativa que no tenía una sanción penal. El delito, porque ojo, en el caso de Keiko sí lo hay, el delito es haber mentido. Haber dicho que la plata venía de una serie de personas a las que la Fiscalía llama pitufos, cuando en realidad la plata venía de empresarios. Y eso es un delito. Mínimo, falsa declaración en procedimiento administrativo o también falsedad genérica. Pero el problema es que esos delitos ya prescribieron. Bueno, tenemos otros temas de derecho penal sobre los cuales queremos aprovechar de su pedagogía y su conocimiento. Uno de ellos es la llamada Ley Soto en sus evoluciones y en el voto que ha tenido lugar en el Congreso en días pasados. Explíquenos en qué consiste la Ley Soto y qué modifica respecto del plazo de la prescripción, concepto el mismo que no todo el mundo entiende. ¿Ah? La prescripción se sustenta en el paso del tiempo. El Estado considera que cuando ya pasó muchísimo tiempo entre la fecha en la que se realizó un delito y la sanción, no tiene mucho sentido sancionar. Por ejemplo, si alguien viniera hoy día a decirme, oye, cuando tú tenías 19 años, entonces tú mentiste en tu declaración para ingresar a un puesto público. Entonces te vamos a castigar. Oye, pero ya pasaron, no voy a decir cuántos exactamente, pero más de 20 años. Entonces, caramba, ¿cómo va a ser eso? ¿Ahora me vas a castigar? Sí, ahora te voy a castigar. Ya la pena no tiene sentido. Por eso existe la prescripción. Pero hay dos plazos para la prescripción. El plazo ordinario, que es la fecha que tiene el fiscal desde que se comete el delito hasta que la pena más alta, por así decirlo, que se impone en el delito. Por ejemplo, si el delito de estafa va de 4 años, entonces sería 4 años. Para poderme iniciar la denuncia, iniciar el proceso. Si dentro de esos 4 años nadie me denuncia, nadie se da cuenta de cometer no soy ya más susceptible de ser denunciado. De persecución. Ya, el plazo máximo de la pena. Así es, del delito, de la pena más grave. De la pena que se puede aplicar ese delito. Okay. De la pena más grave. ¿Por qué se habla de Ley Soto?
Ya, porque hay otro plazo adicional, que es el plazo extraordinario, que es la pena más grave más la mitad. Si son 4 años, imaginemos serían 4 más 2, 6. Ya, si a mí ya me habían denunciado dentro de esos 4 años iniciales, pero no había terminado el proceso, como todos sabemos que la justicia toma un tiempo, entonces le regalaban al fiscal medio año, o sea, la mitad de ese plazo adicional para que logre condenarme en sentencia firme. Eso era la prescripción extraordinaria. ¿Qué pasaba con esa prescripción extraordinaria? Que inicialmente cuando salió la norma se entendía que pasara lo que pasara, ese era el plazo máximo. O sea, ya no había más de los 6 años. Ahí quedaba. Pero luego se empezó eso a interpretar. Y se decía, oye, pero por ejemplo en el COVID hubo un buen tiempo que nadie te estaba investigando. Vamos a suspender la prescripción. Entonces suspendíamos el plazo y así lo íbamos alargando. Y claro, ¿qué pasaba? Que al final ya no había plazo de prescripción. Entonces, ¿qué pasó? La ley Soto lo que plantea es, oye, ese plazo extraordinario, ya, tú quieres contar con suspensiones, ok, pero cualquier cosa más allá de un año no puede ir. O sea, si son 6 años, más 1, 7. Ahí queda, ya no hay más. Aunque haya COVID que dure. Aunque haya COVID, exacto. ¿Por qué se le llama ley Soto? Porque como él la propuso. Entonces, ¿Él la propuso? Me parece que sí. ¿O la votó y se benefició de ella? Me parece que sí. Claro, tiene razón, sí, es lo segundo. Y la votó en la segunda votación, lo cual es poco elegante, no sé si es un poco legal. Ético, yo creo, poco ético, ¿no? Sí. Bueno, ya nos tiene un poco se acostumbrados. dice que si no se hubiese aprobado esa ley, hubiera podido él ir preso. Sí, claro, porque si no ¿Tanto prescribe, así? sí, claro. O sea que directamente se ha beneficiado y ha sido un hombre libre y presidente del Congreso gracias a una ley que él contribuyó a hacer aprobar. Así es. Bueno, en este caso, ¿qué precisión ha hecho el Congreso en días pasados? Bueno, lo que ha hecho es básicamente aprobar o sea, sí ha insistido en el tema, ¿no? Lo que pasa es que la Corte obliga Suprema, a los jueces a aplicar la ley. Así es, porque la Corte Suprema sacó una especie de comunicado de interpretación, ¿no? Que establecía que no era necesariamente así. Lo que el Congreso ha dicho es, olvídate, la norma no se interpreta, mejor dicho, interpretar no es legislar, no es rehacer una norma. Yo te estoy diciendo que más allá de un año ya no hay opción. No hay forma alguna de que tú digas algo distinto. No es que, y se suspende una parte, no. Simplemente el año y punto. Ahí muere el payaso. Y claro, han insistido en eso, ¿no? ¿Qué payaso? El payaso me refiero, y muere la... Yo pensé que estaba designando algo. Muere la fiesta. Pero no la creo capaz de comparar a nadie con payaso. No. Ahora, dígame una cosa, por favor. Usted dice que acá hay una disposición del Congreso que obliga a los jueces. Eso nos remite a otra polémica que hay respecto de la Corte Interamericana. Complicado, pero usted con la habilidad que tiene, ¿cómo resumiría el problema? Porque hemos visto que algunas personas congresistas que no son juristas, como el señor Cueto, dicen, bueno, por último, nos retiramos de la Corte. No, eso ha sido dicho por un congresista eminente como el señor Cueto. Díganos, ¿cuál es el marco legal en el que nos hallamos por haber libre y soberanamente adherido a la jurisdicción de esa Corte al firmar tratados internacionales que tienen rango constitucional, por si acaso no lo sepa el señor Cueto? Bueno, a ver, cuando nosotros nos adherimos, lo que decimos es que si existe alguna vulneración por parte del Estado de derechos fundamentales, ¿no?, pertenecientes a la dignidad de la persona contra un ciudadano, ese ciudadano puede ir ahí y quejarse. Y eventualmente puede hacer esa Corte que el Estado rectifique, ¿no? Y por tanto lo trate como ser humano, que es lo que pide. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando se analiza el rol de la Corte, se analiza sobre la base de casos mediáticos, políticos, públicos, pero no se toma en cuenta que hay un montón de ciudadanos de a pie, de día a día, donde han habido una serie de violaciones a sus derechos, al punto tal, por ejemplo, de obligar a una niña que tenía un bebé que iba a nacer muerto a tomar clases de lactancia, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, esas cosas han sido corregidas por la Corte. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿y si no me voy? ¿Me voy y qué? ¿Y toda esa gente se queda desprotegida? Esa es la pregunta. Yo creo que el problema es que no miran todo el marco, miran un punto. Pero lo cierto es que la Corte sí ha resuelto una serie de arbitrariedades y cosas que han ocurrido, que han hecho nuestros jueces peruanos, que ya sabemos no son perfectos, a favor de la población. Entonces, claro, por ahí surge un caso político, ¿no? Y ahí viene la pelea, ¿no? Ahora estamos con el tema de la imprescriptibilidad. Bueno, muchas gracias. No, ya no quiero abusar de su tiempo. Nos ha aclarado sobre 4 temas complejos: el caso del señor Barata, el caso del señor Vizcarra, el caso de la llamada ley Soto, y nos ha dado algunos lineamientos para entender
la polémica que hay en torno a la relación del Estado peruano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo entendido que fue un gobierno militar, con la firma de un almirante, el almirante Jorge Parodi, que nosotros adherimos al tratado que nos hacen miembros de esa Corte, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señora Romy Chank. Que tenga usted un feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa. Durante los últimos días se ha discutido mucho sobre el proyecto minero Tía María, desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista de la contribución al PBI y desde el punto de vista de la señal positiva que su realización podría dar para otros proyectos paralizados o de alguna manera retrasados. Y esto es grave porque significaría desaprovechar el buen momento internacional de los precios del cobre, que es el principal metal de nuestras exportaciones mineras. Para entender lo que viene sucediendo en Tía María y lo que se puede prever de él, después del lanzamiento de los trabajos preparatorios el lunes y después de un comunicado que ha sido publicado en prensa nacional por el alcalde provincial y 4 alcaldes distritales de las zonas concernidas por el proyecto. Para entender lo que está en juego, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, hemos invitado al economista Luis Miguel Castilla, que ha sido ministro de Economía, pero que es naturalmente socio fundador del Instituto Videnza y la consultora Videnza, y que se ha especializado también en temas regionales, entre los cuales naturalmente estamos hablando de temas mineros. Y junto a él, Richard Arce, que fue congresista y que es un ingeniero, especialista y consultor en temas de desarrollo regional. Quisiéramos saber qué ha tenido lugar esta semana en torno al proyecto Tía María. ¿Qué novedad hay respecto del largo tiempo que hubo de pausa o de suspensión de este proyecto? Señor Castilla. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. Finalmente, en mi criterio, se está encarando un proyecto que fue suspendido habiendo cumplido con muchos de los requisitos formales, ambientales, pero que carecía quizá de aceptación social en su momento. ¿Por qué carecía de aceptación social? ¿Cuál era el reproche fundado? Porque hay también reproches. Básicamente, digamos, la competencia por el recurso hídrico. El recurso hídrico o va a la agricultura, o va al consumo humano, o va obviamente al proyecto minero. Y creo que esa fue la bandera en su momento, que ha hecho que ese proyecto se paralice como otros tantos. De hecho, si uno analiza la historia de las postergaciones de proyectos mineros en el país, el agua siempre ha sido un elemento de fricción entre la comunidad y la empresa minera. Entonces, yo creo que es un momento distinto al que sufrimos cuando fue la cancelación de ese proyecto. ¿Y qué cosa ha cambiado? Bueno, yo creo que ha cambiado es que se valora de que la minería puede tener un impacto real porque genera recursos para las zonas de influencia. Lo que ha cambiado es que yo creo que el gobierno tiene menos complejos de fomentar la minería. Yo no recuerdo, tiempos en los cuales en discursos presidenciales se omitía la minería como si no existiera en el país, y ahora se la promueve, obviamente, una minería responsable, pero claramente la aceptación social es fundamental, Fernando. Si uno analiza los índices de atractivo del Perú para atraer inversión en el ámbito minero, hay dos factores que explican el deterioro de nuestra posición competitiva. Uno son el deficiente manejo de conflictos sociales y el otro es la permisología, que hace mucho más caro el proceso de explotación minera en el país. Y son los dos desafíos pendientes que tenemos. Entonces, yo en mi criterio veo que esto puede ser, si se manejan bien y se mitigan los riesgos, que ojalá así sea, podemos entrar en una fase donde nuevos proyectos comienzan a ser viables. Solamente Arequipa tiene proyectos por 5.000 millones de dólares. Tía María es uno de ellos, pero está Zafranal, está Don Javier, está Pampa del Pongo, donde conjuntamente en temas de hierro y de cobre podría hacer la diferencia, y solamente el proyecto de Tía María, en los 20 años de vigencia del proyecto, una vez que entre en la fase de explotación, podría generar 20.000 millones de soles para ser invertidos en la región.
Entonces, En canon. en canon y regalías, solamente, digamos, para la región, sin contar el monto que va al gobierno nacional. Entonces, es un proyecto muy importante y hay un efecto psicológico, Fernando, que es la dificultad de tener proyectos nuevos en el país. Lo que hay hoy día son ampliaciones de proyectos existentes, pero un proyecto nuevo que debe encarar obviamente una serie de, digamos, una serie de requisitos tienen que darse y las condiciones tienen que darse, son fundamentales para el desarrollo. Nos estamos quedando rezagados en nuestro progreso porque tenemos una cartera enorme de proyectos que quedan en cartera y que no logran vencer todos esos escollos. Y obviamente, como es una explotación de 20 años, tiene que tener pues sostenibilidad social, no solamente económica. Y creo que ahí está el desafío, que ojalá, digamos, se tomen todas las previsiones y que se viabilicen cuál es la respuesta de la empresa, que entiendo es construir una represa y dar agua a la población en cantidades suficientes para calmar cualquier tipo de expectativa que puedan tener. Señor Richard Arce, usted conoce el terreno y tiene sin duda una opinión formada. ¿Qué ha hecho la empresa para revertir la hostilidad que había hace unos años cuando se paralizó este proyecto? ¿Qué ha hecho entre tanto? Creíamos, cuando se anunció el lunes que los trabajos preparatorios eran lanzados, que había ganado terreno convenciendo a las poblaciones locales, y de pronto ha aparecido este comunicado firmado por alcaldes de la región dirigido al gobierno central, pero también al gobernador regional de Arequipa, hay que precisarlo. Hay que contextualizar, buenas noches Fernando, hay que contextualizar el proyecto Tía María, porque recuerda bien que había cumplido ya todos los procedimientos, entre llamarle formales, ¿no? Tiene ya la autorización inclusive para iniciar el proyecto con la construcción, se aprobó el estudio de impacto ambiental, pero más allá de ese tema de los trámites está el tema de fondo, que es justamente la percepción que existe, sobre todo en Cocachacra, en Islay, en Arequipa, sobre el proyecto Tía María y lo que representa a nivel nacional. Es un proyecto sumamente sensible y paradójicamente se pone en agenda siempre que empieza un periodo electoral. Y nos guste o no, estamos entrando a un periodo electoral porque la próxima semana... más de 2 años, ¿no? No, Fernando, la próxima semana los candidatos que no se afilien a un partido hasta el día 12 no van a poder postular para ser diputados, para ser senadores o para ser presidente, vicepresidente. Entonces, es un momento bastante peculiar que debió haber tomado en consideración la empresa minera. Yo considero que la Sauder ha ido cometiendo muchos errores en este proceso. Porque recuerda bien, es importante hacerles un poco de historia. ¿Cuáles son los errores? El proyecto cuando se presentó, en realidad los agricultores estaban predispuestos con el proyecto minero. Y el cuestionamiento era... Hubo el tema del agua. El cuestionamiento justamente era por el agua. Sí. El proyecto, los agricultores decían, muy bien, que vaya el proyecto, pero no me tocan el agua del río. Y les plantearon que utilicen el agua del mar. Estamos hablando del año 2006, 2007. Es ahí donde empiezan los primeros conflictos. Regresan en el 2010 ya con la propuesta de implementar el proyecto utilizando agua de mar. Pero ya se había generado ese ambiente, ya la gente no estaba de acuerdo. Entonces ahí viene el cuestionamiento, ¿por qué no empezaron si había esa objeción de la población con agua de mar? Ellos decían que eran sobrecostos, que no les permitían ser competitivos, pero pasaron los años y sí se dieron cuenta que la salida, y esa es la salida, utilizar agua de mar. Hay mecanismos y no están demasiado... Junto a la represa de la que habló el señor Castilla, ¿no? Aparte, en el valle del río Tambo, ahí está la agricultura. En ese valle no va a ser el proyecto minero Tía María, es en la parte alta. El cuestionamiento básicamente es por los vientos y la contaminación que podría haber a la actividad agrícola. Pero recuerda bien, ahí vino Alan García y el 2010 quiso imponer el proyecto. Lamentablemente debes recordar esas imágenes en vivo y en directo donde murieron personas reprimidas por la policía por heridas de bala en Mollendo. Esa situación ha generado un ambiente, y recuerda bien, era periodo electoral, y aparecía un Ollantumala gritando, justamente en el Valle del Tambo, agua sí, mina no. Y después fue uno de los impulsores. Mira, responsabilidad de la empresa minera, responsabilidad de los políticos. Utilizan el proyecto Tía María como caballito de batalla. En este gobierno, en el anterior Perumí, yo recuerdo bien que había un ministro de Energía y Minas que se llamaba Vera, y el premier Otárola tenían 2 versiones totalmente distintas. Vera y Boluarte, y es el anterior a mucho, el ministro Vera. Sí, a él me refiero, pero ¿cómo puede ser posible que desde el gobierno el ministro de Energía y Minas tenga una posición
y el premier otra. Entonces, son esos mensajes erróneos, esa falta de coordinación. Y ahora lo que viene, y te lo digo con mucha sinceridad, yo el lunes escuchaba la entrevista que le hacías al dueño de Sauder, al mexicano. El señor González a mí Rosto, me sí. parecía contraproducente porque ese mensaje, que está bien para su empresa, era un mensaje muy sensible para la población que está justamente, que se opone al proyecto Tía María. Porque parecería que ya se llegó a un acuerdo, que ya está todo solucionado y que sí se había logrado, ahí respondo a tu pregunta, se había logrado ciertos avances, porque sobre todo han logrado desarrollar proyectos de desarrollo económico para las poblaciones que están en la zona, algunos se han insertado laboralmente. Educativos sí, y de por salud, supuesto, ¿no? labor social, que muchas veces por ausencia del Estado. Yo soy prácticamente uno de los que cuestiona esa estrategia, porque jamás una empresa minera puede sustituir el rol del Estado, pero pero puede no le queda ayudar. otra alternativa porque hay una serie de deficiencias y necesidades en las zonas de influencia del proyecto minero. Entonces no le queda otra a la empresa que tratar de atender, porque son los problemas principales. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Debería el Estado trabajar de la mano coordinadamente con la empresa minera, desde el trabajo social, desde la comunicación. ¿No lo ha hecho el ministro Mucho? O sea, del ministro Mucho sí me parece interesante lo que está haciendo, pero él está recién en el cargo. Objetivamente, es una política de Estado. Y recuerda bien, para ser objetivos, Dina Boluarte en campaña también apareció con los espartanos diciendo, perdón, en este caso Tía María no va, ¿no? Porque es igual, es el mismo mensaje. Hay dos proyectos que son muy sensibles, Conga y Tía María, y el mensaje es que no va. Y con ese mensaje Castilla, se genera cierta predisposición que nos ha para los narrado el conflictos, señor ¿no? Arce, ¿qué es lo razonable hacer? ¿Qué hace falta hacer? ¿Cuál es la instancia de diálogo para que no queden comunicados, sino que haya una confrontación directa? A ver, he escuchado con mucha atención lo que dice el señor Arce y claro, no soy experto en el tema, pero mi percepción, estando yendo a Arequipa con mucha frecuencia, es que el nivel de oposición que se tenía años atrás es distinto al de hoy, quizá porque estamos en una economía mucho más precarizada y donde hay mayor necesidad económica, por un lado. Y por otro lado, creo que también los actores han cambiado. El gobernador Cáceres Jica en su momento, él era un férreo opositor y politizó mucho de esto. Yo veo que en el gobernador actual hay quizás mayor, benevolencia pasiva, por lo menos, y no oposición respecto a este proyecto. Y creo que, bueno, hay ciertas batallas. Yo ahí discrepo un poco de la posición del amigo Arce, porque hay ciertas batallas que hay que darse y siempre van a ser impopulares y hay riesgos que hay que tomar calculados, ciertamente. Uno no quiere encender la pradera, pero yo creo que la empresa per se ha estado trabajando con instancias del gobierno regional, con instancias del gobierno nacional, para crear quitar esta bandera que es la falta de agua. La información que yo tengo es que la represa que se está pretendiendo construir tendría una capacidad de dar irrigación a 11.000 hectáreas nuevas y beneficiar a 5.000 agricultores. Entonces yo no entiendo consignas de que al río no me lo toques, porque para mí eso no tiene mayor racionalidad, quizás en mi mente economicista, porque le estás dando una oportunidad mayor de desarrollo y progreso. Claro, nunca va a haber un timing ideal para impulsar este tipo de proyectos, porque siempre van a ser impopulares, porque tienen un lastre, una historia que cargan. Pero vamos, que si actuamos bajo esa prisma, esa lupa, vamos a dejar oportunidades pasar. Y lo que se ha cambiado del momento en el pasado al actual es que los precios del cobre justamente permiten encarar esas inversiones adicionales, aparte de sacar agua del mar. Como la desalinización del agua del mar. Esa más la represa a cargo, a costo total de la empresa, entiendo. Entonces, creo que tenemos que tratar de encontrar fórmulas para viabilizar proyectos, porque de lo contrario, esos 60.000 millones de dólares que tenemos en proyectos, pues va a ser una utopía y jamás vamos a generar las oportunidades que el país requiere. Si solamente pusiéramos la mitad de esos proyectos en marcha, la economía crecería por lo menos 2 puntos porcentuales adicionales, que no es poca cosa en un país que hoy siente una fatiga muy fuerte de haber crecido a tasas bajas y un empobrecimiento de la sociedad. Entonces tenemos que, las autoridades tienen que comprar ciertos pleitos, creando las condiciones y obviamente
la empresa tiene que ser pues totalmente, tiene que escuchar digamos, a las áreas de influencia con mucho detenimiento y con humildad, y ojalá encarar estos frentes de oposición. De lo contrario, estamos fregados, Fernando, disculpa digamos, la simpleza del comentario, porque siempre van a haber rechazos a proyectos de este tipo en todas partes del mundo. La cuestión es saber mitigar adecuadamente y que la población sienta beneficios, y que el costo-beneficio obviamente sea positivo para la población. Richard Arce, Luis Miguel Castilla nos ha dicho que hay que buscar fórmulas para hacer viables los proyectos de inversión. ¿Cuáles son esas fórmulas posibles, según usted? Primero, coincido absolutamente en que el país, el Perú y los 30 millones de peruanos tenemos que entender que nuestra economía, así nos guste o no nos guste, tiene relación directa con la actividad minera. Y esto desde hace miles de años, desde antes que haya capitalismo, ¿no? Con las convicciones de hombre ambientalista, pero entendiendo bien que nuestra economía se sustenta justamente con los aportes que genera la minería para el funcionamiento del Estado por tributación, pero sobre todo toda la dinámica económica que se genera en torno a la actividad minera. ¿Quién solía decir el cobre paga el salario del obrero chileno? Como decía Salvador Allende. El presidente socialista. Es el primer presidente socialista elegido democráticamente en Latinoamérica, porque entendió que en Chile el principal recurso hasta el día de hoy, y pasó Pinochet y hizo lo mismo, trató de proteger y de ubicar muy bien a Codelco, una empresa estatal, pero bajo otra lógica totalmente distinta a la estrategia rapaz que tienen muchos de mis camaradas cuando pretenden llegar al Estado, ¿no? Tomar por asalto una empresa estatal. Y esa fórmula para resolver... Sí. Regresemos al tema. Así como respaldo el tema del desarrollo económico, yo siento que los conflictos sociales son inherentes a los proyectos mineros. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que gestionar esos conflictos sociales. ¿En qué sentido? Poniendo a la mesa a todos los gestores de interés. En este caso son ¿quiénes? Solamente de entre empresas hay gremios mineras, de agricultores, por supuesto, hay alcaldes, sobre todo, y hay políticos. Pero sobre todo con la gente que está en la zona de influencia directa. Porque muchas veces lo que vas a ver es la gestión de otros actores que aparecen, actores externos que ni siquiera no tienen nada que ver con el tema en la zona. No están en el Valle del Tambo, pero sí se aparecen al momento de la conflictividad. Y señor Castilla. ¿Pero por qué sucede esto? Porque dejamos a libre albedrío a que se desarrollen justamente estas iniciativas de algunas ONGs, algunos políticos. Por eso te decía que el tema electoral juega, porque están tratando de buscar el espacio político. Pero, como ha dicho el señor Castilla, todo momento es malo. Hay gente que van a aparecer, hayan o no elecciones. Va a haber siempre conflictos. Lo que hay que hacer es saber gestionar esos conflictos, sin satanizar, poniendo a la mesa a las personas que viven en la zona de influencia para que haya una relación directa. El gran error que se ha cometido es creer que los comuneros, los agricultores, son un estorbo para el proyecto minero. No. Podrían convertirse en aliados estratégicos. Pero yo pensaba que se había avanzado mucho, el señor García nos dijo, se había avanzado mucho, la empresa justamente se había dado cuenta que sin ese respaldo social no podía sacar adelante esto. Pero solo permíteme un detalle nomás muy pequeño. Sí. Pero son los mensajes, la comunicación es clave en la gestión de los conflictos para prevenir. La estrategia es prevención de conflictos. Yo escuché a un señor González Rocha conciliante y prudente. Está muy bien, Fernando, pero hay que ver en qué momento tú sales. Y te lo grafico con algo muy sencillo. Muchas veces en las mesas de diálogo se llega a un acuerdo y ya se dan la mano. Pero por demorarse en imprimir la hoja para firmar, pasó 5 o 10 minutos y se genera el problema, pasó en Conga. Entonces, a lo que me refiero es en el momento. Hay que tener respuestas inmediatas. Señor Castilla. No, que creo que había un trabajo, porque si uno analiza cuando se comenzaba a rumorear, digamos, antes del anuncio que hizo el presidente del directorio de Southern, dos datos que no son menores. Ya habían padrones de personas que se habían inscrito para construir el cerco perimétrico y otras, digamos, y con eso se iniciaba formalmente la obra. Y lo segundo es que yo veo un cierto aprovechamiento político, porque tenemos que inicialmente, y yo he visto un comunicado, que 23 de 25 asociaciones de productores veían con buenos ojos el inicio de la obra. Claro, no hubo un pronunciamiento oficial en su momento, y esto es hace 2 semanas, pero ya es un proyecto que se ha venido trabajando hace ya tiempo. Yo, cuando he tenido conversaciones en Arequipa,
puntualmente y hablando y discutiendo con el sector empresarial respecto a este proyecto, veían que había una diferencia notable del momento que se vivió hace 5 años cuando fue la postergación. Sí. Entonces, vamos, que yo creo que siempre van a haber problemas, pero no podemos sacudirnos y darle la espalda a proyectos que nos alimentan, con dificultades, porque hay dificultades, y ahí coincido, en cualquier proyecto extractivo, pero no se puede hacer la excusa para dejar pues, la riqueza debajo, digamos, de la tierra y no saber aprovecharla en beneficio como algunos de la, pretenden, como algunos de la dicen, gente, efectivamente. Muchas gracias por estar acá. Richard Arce, ex congresista, ingeniero y experto en solución de conflictos sociales y de proyectos de desarrollo, y el señor Luis Miguel Castilla, economista, ex ministro y fundador de Vidensa. Muchas gracias por su presencia acá. Buenas noches y feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa, después de acá cambiaremos de tema para hablar sobre una feria que tendrá lugar mañana, preparatoria de la celebración del Día Nacional de Francia, 14 de julio, en conmemoración de su revolución de 1789. Francia todos los años es día feriado el 14 de julio, Día Nacional, pero la víspera hay fiestas populares, suelen ser en los cuarteles de los bomberos. Nosotros estamos también haciendo eso con una celebración preparatoria del Día Nacional el sábado, no mañana, el sábado de la próxima semana, sábado 13 de julio. Cuéntenos, María Lucía Carrillo, ¿qué es lo que se ha previsto para ese día? Usted que es vicepresidenta del Consejo de la Alianza Francesa. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, queridos televidentes. Es bueno poder anunciarles que va a haber una fiesta importante el 13 de julio. Los franceses festejan, ¿no? Tienen esta costumbre de festejar con bailes, con conciertos, con charlas, y la Alianza Francesa replica esto. Queremos que sea una fiesta donde disfruten las familias, donde van a haber una serie de actividades culturales sobre todo, porque la Alianza Francesa es una entidad cultural, ¿no? Eso es bien importante. Entonces se va a preparar charlas, van a haber charlas, va a haber realidad virtual, va a haber una cosa que se llama microfolie, que es una cosa ya un poco... Pequeñas locuras, microlocuras. Microlocuras, así es, que son visitas virtuales, que es una belleza, visitas virtuales a los museos, todo esto es gratuito, ¿eh? Todo eso es gratuito. Van a haber clases modelo de francés para niños y adolescentes, charlas sobre lo que es estudios en Francia, que es bien importante y que la gente esté informada de todas las opciones que ofrece Francia para estudios superiores, ¿no? Taller de cata de vinos, pero lo más simpático de todo es que hay montones de stands de comida francesa. Entonces pueden disfrutar de crepes, quiche, mermeladas, y todos los menús están en francés y en castellano. Se puede practicar y aprender francés. Y por la noche, baile. Para la noche, baile. Hay una cosa muy simpática que se hay en Francia, que es el bal de pompiers, que es el baile de los bomberos, ¿no? Y esto también se hace, y los bomberos ensayan su coreografía, se preparan para este día. Es de lo más alegre. También va a haber juegos de la pétanque, por ejemplo, en la entrada, las bochas, o sea, va a haber ping-pong, va a haber básquet, va a haber exposición de modas, y eso, bueno, una serie de actividades para toda la familia. Y como les digo, Campus France va a poner un stand para informar cómo son los estudios en Francia, qué se puede hacer, cómo uno va a Francia. Hay una serie de acuerdos ahora. ¿Desde qué hora se puede ir a la Alianza Francesa, cuadra 45, la Avenida Arequipa, en Miraflores? Sí, eso comienza el día sábado a las 11:30 de la mañana, abre. Y dura hasta las 9 de la noche. Está abierto y es gratuito. De acuerdo. Entonces, hay para niños, sí, hay talleres específicos para ellos, hay para adultos diversos tipos de cosas, reservado para adultos talleres de cata de vinos. Así es. Eso vamos a reservarlo a los mayores de edad, naturalmente, ¿no? Sí, es una empresa, es una actividad muy familiar y muy relacionado con la parte cultural. Tenemos un nuevo espacio que se llama el Espacio Libertad, que está en la parte que da Petit Tours, que también va a haber estar con stands, con actividades, con música. Y van a haber 2 DJs que van a hacer la fiesta, que eso también es bien importante, ¿no? Porque queremos que se celebre. Que ¿Quiénes son esos DJs? Yo veo escrito Alex y Harlem. Bueno, yo la verdad que de DJ no conozco mucho, pero me parece que los que están de moda, que ¿música francesa o...? De todo. De todo. De todo, de todo. Música para bailar. De acuerdo. Me parece que son unos muy buenos DJs. Entonces tomaremos de vino en el taller, visitaremos museos franceses con estos... microfolie. Estas microlocuras, y terminaremos el 13 de julio bailando en la Alianza Francesa en preparación
del día 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia. Así es, los esperamos a todos, ¿no? Es abierto y como les digo, es un evento gratuito, familiar, muy simpático. Yo voy todos los años y la verdad que es muy simpático. ¿No? Ya. No sabemos si para entonces Francia será campeona de fútbol de Europa. Bueno, podemos brindar si es campeón y si no es campeón también brindaremos porque sigan con los éxitos. María Lucía Carrillo, muchas gracias por tu presencia acá y por el trabajo que haces junto a la presidencia Fabiola León Velarde y otros para que la Alianza Francesa, que ya tiene 130 años, ¿no? Sí, ya vamos cerca de los 130 años. Sí. Históricamente es la primera vez que 2 mujeres presiden la Alianza Francesa. Bueno, la felicito. Está avanzando la causa de la mujer por los medios, por lo menos en los medios francófonos en el Perú. Muchas gracias por tu presencia y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana y que nos veamos en paz el próximo lunes a las 7. Entre tanto, se pueden quedar en RPP Televisión. Mi compañera